Bienvenidos a esta tu primera clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy tu maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándote en este proceso. Antes de iniciar la clase, te invito a que veas el siguiente segmento. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda, utiliza la mascarilla, practica el distanciamiento social, lávate las manos y así podrás evitar el contagio del COVID-19. Perfecto, ¿estamos listos para adentrarnos en esta maravillosa aventura del conocimiento? Pues vamos. Hola neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, y entusiasmada por conocer el contenido de hoy. Perfecto, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es propiedad. Sí, la palabra clave es propiedad. Palabra clave. Propiedad. Propiedad es un atributo o cualidad de un objeto o elemento. Estas definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa volumen. La palabra propiedad denota una cualidad en un objeto o elemento, como por ejemplo el agua. El agua tiene la propiedad de ser incolora e inodora, lo que quiere decir que no tiene olor ni color. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre las ciencias naturales. Las ciencias son un conjunto estructurado de conocimientos y técnicas que buscan la interpretación y explicación de los fenómenos naturales. A través de la historia se han estado clasificando estas ciencias. Una de las más aceptadas es la propuesta por Rudolf Carnap en 1955. Él las clasificó de la siguiente manera: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales estudian los contenidos abstractos, es decir, se basan en el análisis de lo lógico. Además, estudian las diferentes formas del pensamiento. Dentro de estas podemos mencionar la aritmética, el cálculo, la geometría, trigonometría y la informática. Por su parte, las ciencias sociales analizan el comportamiento de los seres humanos, entre otros. Y también se encargan de analizar cómo estos se comportan con los demás. Dentro de estas podemos mencionar las ciencias sociales como tal, la política, la economía, la administración, la antropología, arqueología y la geología humana. En nuestra área de estudio, que es las ciencias de la naturaleza, vamos a encontrar 5 ramas de las ciencias naturales. Cada una de ellas analizará de manera independiente los elementos que conforman la naturaleza. Dentro de estas tenemos la física, la química, la biología, la geología y la geografía física. La física analiza el comportamiento de la materia. Por su parte, la química se encarga de estudiar cómo está compuesta esa materia y las diferentes transformaciones que en ella se experimentan.
La biología es la rama que se encarga de estudiar todos los seres vivos, es decir, aquella materia viva. Por su parte, la geología analiza la estructura interna de la Tierra y la geografía física se encarga de estudiar todo lo que compone la corteza terrestre y todo el universo. Los conocimientos que poseemos sobre los diferentes fenómenos que se realizan en la naturaleza está basado en los cálculos y las investigaciones realizadas por los científicos. Neurona, ¿conoces cuáles son los tipos de conocimiento? Claro que sí, profesora. Los conocimientos, según su procedencia, pueden ser intuitivo, empírico, religioso, filosófico y científico. Excelente, Neurona. Te invito a que prestes atención. Voy a describir cada uno de estos conocimientos para que puedas realizar las diferencias necesarias entre uno y otro. El conocimiento intuitivo. Este se adquiere sin la necesidad de reacciones previas. Nos permitirán resolver problemas y estar atento ante cualquier estímulo. Por ejemplo, cuando nos podemos dar cuenta si una persona está feliz. El conocimiento religioso nos ayuda a tener confianza, a tener fe. El conocimiento empírico está basado en la experiencia, en la percepción y la investigación. Este tiene como ser el interés por lo correcto. El conocimiento filosófico se basa en la acumulación de la historia de la humanidad, con el objetivo de dar respuesta a lo desconocido. Por último, tenemos el conocimiento científico. Está basado en dar explicaciones sistemáticas para que podamos llegar a una conclusión exacta. Las formas de trabajo que realizan los científicos está basado en pautas y procedimientos que se deben de seguir para completar una investigación científica. Y esto lo podemos conocer como el método científico. Vamos a hablar de las pautas y esos procedimientos que se conocen como el método científico, es decir, cada uno de esos puntos que debes de seguir para realizar una correcta investigación. Una de las cualidades principales de todos los científicos es la curiosidad. Esa curiosidad por descubrir cómo se producen cada movimiento o hechos a través de la historia y de la naturaleza. Esta curiosidad es la pauta número 1 que se sigue con el proceso de la observación. Esa observación nos permitirá analizar los hechos que tenemos a nuestro alrededor para identificar algún problema a investigar. Después que hemos observado ese hecho o acontecimiento, nos proponemos a realizar la formulación de la hipótesis. Una hipótesis no es más que una explicación preventiva que se tiene o que se presume que podrá darle respuesta a ese problema que nos hemos planteado. Luego de que hayamos realizado esa hipótesis, procedemos a experimentar, es decir, a calcular, a observar, a practicar, a ver si la hipótesis que hemos planteado es correcta o no. Lo siguiente es interpretar los resultados obtenidos durante nuestro proceso de investigación para validar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada. Si nuestra hipótesis es incorrecta, debemos de regresar a la formulación de la hipótesis, formularla nuevamente y realizar los procedimientos siguientes para comprobar nuestra teoría. Si obtenemos una hipótesis correcta, podemos formular una ley. Te invito a que anotes los pasos correctos que se deben de seguir para el método científico. Acompáñame a la pizarra. Como te dije, el primer paso es la observación.
y esta se fundamenta en la curiosidad del científico que la propone. Como segundo paso tenemos la formulación de una hipótesis. Como paso número 3, la experimentación, es decir, realizar las pruebas necesarias para corroborar que nuestra hipótesis es correcta o no. Como punto número 4 tendremos anotar las conclusiones de nuestra investigación. Y recuerden, si nuestra conclusión fueron correctas, podemos formular una ley. Recuerda anotar cada uno de estos pasos para que puedas realizar un trabajo de investigación de calidad. Las teorías o las leyes formuladas durante esta investigación, en conjunto con unas herramientas básicas, nos ayudan a comunicar las informaciones de los científicos. Estas herramientas se conocen como modelos y prototipos. Se encargan de explicar cómo ocurre un fenómeno, un proceso o efecto, relacionando los datos obtenidos de nuestro experimento con las teorías ya estudiadas, como por ejemplo el átomo, que te voy a hablar de él a continuación, y te voy a plantear el modelo atómico propuesto por Bohr en 1913. ¿Sabías que existe una partícula muy pequeña que forma la materia y permite que los elementos no pierdan sus propiedades químicas? Pues sí. Esa partícula es el átomo. El átomo está formada por dos partes principales. Una parte muy pequeña que está ubicada en el centro de la misma y se le conoce como átomo. En el átomo se encuentran a su vez dos partículas más. Unas que presentan carga positiva, conocida como protones, y otras que presentan una carga neutral, conocida como neutrones. La segunda parte está ubicada alrededor del núcleo y está formada por electrones que presentan carga negativa. Los mismos orbitan alrededor del núcleo. ¿Te gustaría conocer cuál es la forma básica de un átomo? Pues acompáñame. Como te dije anteriormente, el átomo está formado por dos partes principales. La primera está ubicada en el centro y se le conoce como núcleo. En el núcleo encontramos dos partículas más, unas con cargas positivas, conocidas como protones. Y otras con carga neutral, conocidas como neutrones. La otra porción del átomo está alrededor y es la más grande. En ella se encuentran una serie de elementos conocidos como electrones. Estos electrones presentan carga negativa. La interacción de los protones con carga positiva y de los electrones con carga negativa es lo que permite la unión del átomo. Como ya dijimos, el átomo forma parte de la materia, pero ¿qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa, volumen, densidad, como por ejemplo el universo, una flor, el cuerpo, este escritorio. En fin,
todo lo que nos rodea. La materia está formada por elementos. Estos elementos están presentes en los organismos vivos y son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno. Y cuando se unen, forman el 96% del cuerpo humano. En los organismos no vivos, estos elementos se encuentran en una proporción inferior. Los elementos que se encuentran en los organismos vivos raramente lo podemos ver en la Tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Así es. Ismael Rodríguez, desde Herrera, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede dividir la materia? Excelente pregunta, Ismael. La materia se puede dividir en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde las sustancias no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas homogéneas son aquellas en que tendremos dos sustancias unidas extremadamente que no podremos identificar cuál es una ni cuál es la otra. Por el contrario, en las mezclas heterogéneas podremos describir cuál es una y cuál es la otra. Un ejemplo de mezclas homogéneas es el agua de mar. Un ejemplo de mezclas heterogéneas es la unión del agua y el aceite. También, cuando vamos a la playa, podemos identificar cuál es el agua y cuál es la arena. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Nayelin Bautista, desde el Ensanche Quisqueya, nos envía lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar un objeto o elemento de otro? Muy bien. Esta diferencia es gracias a las propiedades que presenta la materia. Estas pueden ser físicas o químicas. En las propiedades físicas podemos describir un objeto como es su forma, su color, su textura, densidad, entre otros. Dependiendo de la valoración de las propiedades físicas, también se pueden dividir en cuantitativas, cualitativas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades cuantitativas, como su nombre lo indican, son aquellas que valoran un número o una unidad, como por ejemplo la masa y el volumen. Las cualidades cualitativas son aquellas propiedades o comportamientos que podemos estudiar en un objeto, como por ejemplo la textura o el color. Las propiedades extensivas van a depender del tamaño del objeto, como la masa o el volumen. Y las intensivas no dependerán del tamaño del objeto, como es la densidad o el color. Las propiedades químicas se refieren a los cambios que podemos ver en la composición de la materia y están relacionados con la integración de una sustancia u otra, como por ejemplo la corrosión, que no es más que la oxidación de un hierro. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona? Vamos excelente, profesora. Excelente. ¿Qué tal si practicamos para ver lo que aprendimos en esta unidad? ¿Qué te parece? Interesante. ¿Qué haremos? Perfecto. Te voy a mencionar una serie de propiedades y me vas a decir si es física o química. Ustedes desde sus casas también pueden participar. Vamos con la número 1, Neurona. La combustión. Espere, estoy analizando. En este caso, la respuesta es química. Muy bien. ¿Y la dureza de un lápiz? Un momento, por favor. Determino que la respuesta es física. Muy bien. Si nos referimos a 20 gramos de azúcar, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, la respuesta también es física. Muy bien. En el caso de la corrosión. Un momento. La respuesta es química. Muy bien. Por último, tenemos el punto de ebullición. Indiscutiblemente, la respuesta es física. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos una vez más? En este caso, te voy a mencionar unos enunciados. Me vas a decir si es falso o verdadero. La primera es: las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. ¿Podría repetirlo, por favor? Excelente.
Las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. Eso es falso. Esto se refiere a las mezclas, no a las sustancias puras. Muy bien. Vamos con la siguiente neurona. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. En este caso, la respuesta es verdadera. Excelente. Vamos con la tercera pregunta. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar. La respuesta es verdadera. Muy bien. Vamos con el último enunciado. Las propiedades químicas determinan las transformaciones que sufre la materia. Espere, estoy analizando. La respuesta es verdadera. Muy bien, neurona. ¿Podrías decirnos qué aprendimos en la clase de hoy? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia y está formada por protones, neutrones y electrones. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede dividirse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son las que no se pueden separar en otras sustancias y las mezclas son las que están formadas por dos sustancias y pueden dividirse en homogéneas y heterogéneas. También pudimos ver las propiedades físicas y químicas que se presentan en la materia. Las físicas nos ayudan a observar y medir un objeto, mientras que las propiedades químicas identifican las diferentes transformaciones que puede sufrir esa materia. Excelente, neurona. Te invito a buscar un lápiz y un papel, porque vamos a recapitular. ¿Ya lo tienes? Perfecto. El átomo es la partícula más pequeña que forma la materia. Está compuesta por dos partes principales. La más pequeña es el núcleo y está en el centro del átomo. Dentro del núcleo tenemos los protones, que presentan carga positiva. También tenemos los neutrones, que presentan una carga neutral. Alrededor del núcleo tenemos una órbita en donde se encuentran los electrones. Estos presentan cargas negativas. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Presenta masa, volumen y densidad. La materia presenta elementos importantes en los seres vivos, como son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. La materia puede dividirse en dos partes principales, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias con proporciones similares. Las sustancias puras pueden dividirse en simples y compuestas. Dentro de las simples podemos mencionar el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el cobre, entre otros. Dentro de las compuestas podemos mencionar el agua, la sal común, entre otros. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Un ejemplo de mezclas homogéneas es la combinación del agua y el azúcar, en donde ambas mezclas se combinan entre sí y no podemos identificar una de la otra. Una mezcla heterogénea puede ser la mezcla del aceite y el agua. Si puedes observar, las partículas de aceite se quedan flotando en las moléculas de agua. También hablamos de lo que son las propiedades de la materia. Estas pueden ser físicas y químicas. Las físicas nos permitirán describir los objetos que tenemos a la mano, como por ejemplo la textura de ese objeto o elemento, el color, el olor, la densidad, el peso, etc. Las propiedades químicas nos ayudarán a identificar
cómo reacciona la materia de ese elemento ante la interacción con otras sustancias, como por ejemplo la corrosión. Hemos llegado al final de la clase. Te invito a seguir el enlace para que puedas verla nuevamente. Quiero terminar con una frase de la científica célebre María Curie. Ella fue la primera mujer en obtener el título de profesora de la Universidad de París. Además, fue la primera en obtener 2 premios Nobel, uno de física y uno de química. Ella decía lo siguiente: nada en la vida es para sentirse temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Hasta la próxima.